Muy buenas tardes, tengan todos y todas. Sean mis primeras palabras para agradecer al Instituto Colombo Panameño de Derecho Procesal el haberme permitido dirigirme a ustedes en esta conferencia con un tema que es de todos conocidos, que me apasiona, que son los derechos fundamentales y la importancia que tienen para un Estado de Derecho. A la vez, quiero también felicitar a los compañeros conferencistas que me precedieron en el uso de la palabra, tanto en el día de ayer como de hoy, porque con sus conocimientos han enriquecido grandemente este escenario y nos han permitido aprender y mejorar de la ciencia del derecho procesal. Dicho esto, entonces, quiero iniciar mi intervención partiendo de dos ideas centrales que deseo reafirmar. La primera es que detrás de cada sistema o modelo procesal existe una ideología propia, latente, que se refleja en la forma de concebir los fines del proceso, en el desarrollo de sus instituciones y en las facultades conferidas al juez para administrar justicia. Y la segunda es que en el diseño de todo sistema de protección de derechos fundamentales no solamente se encuentran presentes los conceptos jurídicos, como usualmente creemos los abogados, sino que además se encuentran componentes ideológicos, culturales y, por qué no decirlo, políticos, que inciden definitivamente en la calidad y eficacia de la justicia. Puesto que recordemos lo que dice ese gran pensador Borges, en el mundo no existen coincidencias, lo que existen son causas y efectos. Con esa idea, entonces, vamos a empezar con el desarrollo de nuestra conferencia. Desde la historia de la humanidad, los sistemas procesales, en cuanto a formas, si se quiere, primitivas de administrar justicia, han estado presentes. En la Edad Antigua, por ejemplo, si ustedes abren la Biblia, en el libro de Reyes, capítulo 1, vamos a encontrar una historia que refleja el sistema procesal diseñado para la época. Vemos el conflicto que se presenta de dos mujeres ante el rey Salomón el Sabio, reclamando ambas mujeres la maternidad de un mismo niño. El rey escucha los alegatos de ambas mujeres y ante la imposibilidad práctica de ponerlas de acuerdo, le dice al centinela: partan al niño por la mitad y le dan la mitad a cada supuesta madre. Lo que provoca inmediatamente la reacción de la verdadera madre, que dice: no lo maten, mejor denle a ella el niño. Obviamente, con ese instinto protector que sabemos tenemos las madres, el rey sabía que la madre iba a defender y a salvar la vida de su hijo. Vemos entonces cómo desde lo antiguo el proceso se encuentra presente y se convierte como una forma para la resolución pacífica de las controversias. En este caso, el rey Salomón aplica no solamente el juicio deductivo, sino las lógicas de la experiencia y la sana crítica que le llevan a él inmediatamente a deducir quién es la verdadera madre y que se convierte entonces en una suerte de medio probatorio para poder entonces dictar inmediatamente la sentencia, que en este caso fue darle a la verdadera madre la custodia del niño. Nosotros en esta ocasión tenemos que hablar de sistemas procesales y derechos fundamentales. Esa conexión no es al azar, es una conexión que responde a la necesidad de que comprendamos que en los diseños de sistemas procesales deben influir algunos criterios y condiciones fundamentales que al final van a resultar en la eficacia, calidad de la justicia, pero también en los derechos protegidos en cuanto a su contenido, límites y alcances. Como ustedes saben, existen diversas clasificaciones de sistemas procesales, lo cual no solamente sería imposible estudiarlos en una oportunidad,
sino que además la gran diversidad de clasificaciones nos lleva entonces a escoger cuáles son las más cercanas a nuestra realidad procesal. Dicho esto, entonces, en la ponencia por escrito, ustedes tienen un estudio de los clásicos sistemas de derechos procesales con los que nosotros fuimos educados en la Facultad de Derecho. Vemos el sistema inquisitivo, el sistema dispositivo y mixto, cómo van influenciados por sus rasgos característicos, la ideología propia de la época, y finalmente vimos en la ponencia por escrito, o tienen en la ponencia por escrito, un estudio acerca de los rasgos característicos o distintivos de los grandes sistemas que se conocen como el sistema del Common Law y del Civil Law. Y a eso quiero dedicarle alguna que otra reflexión. Michele Tarufo habla de que en la doctrina nosotros hemos estudiado los sistemas del Common Law y del Civil Law como si pudiésemos trazar entre ellos rasgos distintivos, inmutables y absolutos. Cuando en realidad Tarufo nos llama la atención y dice, un momento, el análisis de los sistemas depende en gran medida de la cultura del intérprete. No solamente de la cultura jurídica, de la cultura del intérprete, de su cosmovisión del mundo y además del concepto que se tiene de derecho. Y otra realidad muy importante es que hoy no podemos ya trazar los rasgos distintivos entre ambos sistemas porque hay un fenómeno que habla precisamente de que los modelos van mutando, van cambiando y cada uno de los sistemas toma instituciones propias de otros sistemas, las adapta a su propia cultura, o por lo menos así debe ser, lo que motiva entonces que se vayan acercando. Y a este fenómeno se le llama en materia procesal el fenómeno de la matización de los sistemas o diseños procesales. Como ejemplo de esos rasgos característicos que se encuentran hoy ya superados o en vías de superación, tenemos la famosa distinción que se hace o la identificación, solo por mencionar uno de estos rasgos, del sistema del Common Law con la oralidad y del sistema del Civil Law con la escritura. Sin embargo, hoy damos cuenta de que en el Common Law existen cada vez más proposiciones de actos procesales entre las partes de naturaleza escrita, mientras que en el Civil Law existen cada vez más una tendencia a la oralidad. Y verán ustedes que la mayoría de los países catalogados como países del sistema del Civil Law, como por ejemplo nosotros, hemos retomado con gran fuerza la discusión acerca de la conveniencia de la implementación de la oralidad en nuestros sistemas procesales, inclusive los de naturaleza privada. Panamá todavía en el derecho privado no tenemos instalada la oralidad en el proceso civil, pero seguramente que será una modificación que en los próximos años veremos concretizado. Estas transformaciones entonces de los sistemas o diseños procesales responden a varios factores. Estos factores son complejos la identificación por cuanto aún se encuentran en evolución y en construcción. Sin embargo, me referiré a alguno de ellos. Un primer factor se denomina en la doctrina la circulación de los modelos. Y se representa en esa tendencia que tienen los sistemas procesales a copiar instituciones que son propias de otros sistemas o de otras culturas. Y eso representa un problema que en la práctica han enfrentado los países, que es la copia acrítica de modelos que funcionaron bien en otra sociedad, pero que de pronto en nuestra cultura no funcionan bien. Como por ejemplo las grandes críticas que se hacen de copiar instituciones que son un éxito en Estados Unidos, pero que de pronto en nuestra cultura no tienen cabida. Y por supuesto que eso da para la discusión de muchas cosas que no tenemos tiempo, pero por ahí hay gente que dice que uno de los grandes problemas del sistema acusatorio también es que está diseñado para otra cultura. Así que otro de los factores también que influyen en estas transformaciones es la globalización, porque la globalización no solamente trae consecuencias para el derecho, sino también para otras ramas.
Pero en el derecho se presentan dos fenómenos importantes como consecuencia de la globalización. El primero es la presencia cada vez más de controversias transnacionales, es decir, aquellas controversias entre países o entre miembros de distintos países, lo que genera entonces que en materia procesal se establezcan reglas para ese tipo de procesos. Y el segundo, el fenómeno de la uniformidad cultural. Y es que en materia procesal nos ha dado por hacer una práctica que puede ser muy buena y que de hecho ha contribuido a mucho, pero que hay que hacerla con cuidado, respetando la cultura de cada país. Y es precisamente la necesidad de establecer instituciones, conceptos y códigos comunes. De ahí que los códigos modelo sean un ejemplo de este fenómeno de la uniformidad cultural, y en materia de derechos fundamentales vemos reflejado esta necesidad de uniformar culturalmente y de establecer entonces un catálogo de conceptos, derechos, instituciones que los estados entonces deben implementar y adecuar en sus legislaciones internas. Decíamos que estos procesos son procesos en evolución, de forma tal que pasarán años hasta que podamos trazar algún tipo de rasgos distintivos entre ellos. Sin embargo, ya en la doctrina se acerca o se acepta que hay una superación de estos modelos procesales, y no solamente eso, sino el surgimiento de otros diseños procesales. Voy a referirme a ellos de manera muy somera. En la doctrina se advierte ya el surgimiento de modelos estructurales, modelos funcionales y modelos supranacionales. Los modelos estructurales se basan o se sustentan en el establecimiento de una estructura propia para el procedimiento y en la distinción de los rasgos e instituciones fundamentales. El modelo funcional, por el contrario, concibe o se sustenta en los fines del proceso e intenta señalar que el proceso es un medio para la realización de la tutela judicial efectiva. Y del otro lado, entonces, tenemos los modelos supranacionales que combinan tanto las estructuras como las funciones de los otros modelos para efectos de poder brindar una aproximación a la resolución de los conflictos transnacionales con un catálogo de derechos protegidos que ha sido aceptado por los estados. En estos modelos supranacionales, entonces, vamos a encontrar dos grandes bloques. Un primer bloque que parece establecer la conveniencia de diseñar procedimientos específicos y establecidos, como sucede en materia de derechos fundamentales, y un segundo bloque que se inclina entonces por dictar simplemente directrices generales para que los países a su conveniencia puedan entonces integrarlo a sus legislaciones internas. Dicho esto, entonces, veamos cuál es el sistema de protección de derechos fundamentales que existe o que se encuentra diseñado en nuestro país. En Panamá sabemos todos que el diseño de derechos fundamentales se encuentra establecido en dos grandes bloques. El primer bloque, que habla, por supuesto, de la protección de la justicia constitucional de tipo subjetiva o de defensa de las libertades, en donde se tutelan los derechos que la Constitución consagra a los ciudadanos y en los cuales entonces nosotros tenemos importantes mecanismos como, por ejemplo, el habeas corpus, el habeas data y el amparo de garantías constitucionales, que han sido temas tratados aquí en estas jornadas. Y por el otro lado, entonces, tenemos la justicia constitucional de tipo orgánica, objetiva también conocida, o de defensa de la Constitución, con importantes instrumentos entonces conocidos por todos nosotros como la demanda de inconstitucionalidad, la advertencia o consulta de inconstitucionalidad y la objeción de inexequibilidad, que es una especie de control preventivo que solamente puede ser ejercido de acuerdo con nuestra jurisprudencia por el presidente de la República. Pero este diseño procesal entonces de derechos fundamentales y de nuestra propia Constitución va a responder a nuestra cultura de panameños, a los valores,
a los principios y a las creencias que como sociedad nos han definido. Ustedes estarán de acuerdo conmigo que es una realidad imperante e innegable que por razones complejas y profundas que no viene al caso discurrir en este momento, nuestro diseño de protección de derechos fundamentales se encuentra en crisis. Crisis que se refleja en un sistema de justicia que parece colapsar frente a tantos y frecuentes problemas. Esto lo concluimos porque una mirada a la jurisprudencia de los mecanismos protectores de defensa de derechos fundamentales en Panamá reflejará varios problemas. Uno de los problemas fundamentales es que pareciera ser que la Administración de Justicia Constitucional tiene reverencia a la ley. Ese pareciera ser el principal problema nuestro. Otro es el olvido del contexto social y la adopción de verdades inmutables y universales. Todas estas herencias del positivismo jurídico y del justnaturalismo que somete al juez al cumplimiento estricto de la norma y que le resta facultades al administrador de justicia constitucional. Por supuesto, este diseño, esta fundamentación ideológica que parece estar detrás del sistema de justicia constitucional panameño, no solamente está desfasado, sino que pugna en contra de las corrientes ideológicas ya no modernas, sino que han sido aceptadas por muchos países vecinos desde hace varios años. Les pongo, por ejemplo, que en España se adoptaron las ideas de Robert Alexy en la primera sentencia que emite en ese sentido el Tribunal Constitucional Español, que fue la sentencia 66 de 1995, en donde adopta el principio de la proporcionalidad como criterio fundamental para la determinación del contenido de los derechos fundamentales y a la ponderación como el más importante criterio para la solución de conflictos de colisión entre derechos fundamentales. Esas son ideas de Robert Alexy, en donde Robert Alexy, a través de la teoría de los derechos fundamentales, nos dice que cuando el juez constitucional se enfrenta a una colisión entre derechos fundamentales, no puede rechazar un derecho fundamental, sino que lo que tiene que hacer es argumentar y justificar el porqué de la preferencia de un determinado derecho fundamental que juega en sentido contrario frente a otro derecho fundamental. Pongamos un ejemplo. Cuando en un debate constitucional vamos a tener una controversia entre el derecho, por ejemplo, a la salud y el derecho a la religión o la libertad de culto, pues el juez constitucional tiene que justificar en ese momento cuál derecho va a favorecer, porque no puede favorecer a los dos puestos que están en colisión. Miren, lo interesante de esto es que ya nuestros países vecinos, Colombia, por ejemplo, ha adoptado las ideas de Robert Alexy. Costa Rica, por ejemplo, nos ha superado en materia de protección de derechos fundamentales. ¿Por qué? Porque ha sabido integrar el principio pro homine, a la dinámica interpretativa. Y nos ha dicho que además el juez constitucional ya no puede seguir los postulados de Hans Kelsen en sentido estricto. ¿Y cómo así? Porque para nosotros en la Facultad de Derecho nos enseñan la famosa pirámide de Kelsen y nos dice, usted no se puede salir de la pirámide de Kelsen, ¿verdad? Sin embargo, Kelsen, mis queridos amigos, fue un genio, pero hay vida después de Kelsen. El mundo ha seguido girando y avanzando después de Kelsen y hoy en materia de derechos fundamentales, que ellos se complementan con los derechos humanos y con los convenios que ha suscrito Panamá en ese sentido, ya nosotros sabemos que el artículo 55 de la Convención Americana de Derechos Humanos, de la cual Panamá es signatario, establece además el principio de preferencia normativa. Y ese principio de preferencia normativa nos lleva a nosotros a decir, mediante un juicio racional básico,
en donde nos señala a nosotros que si hay colisión entre un tratado de derechos humanos y la Constitución, hay que aplicar la norma, ya sea la Constitución o el convenio, que mejor favorezca el derecho fundamental. Y lamentablemente en Panamá los tratados todavía siguen teniendo rango de ley. Es decir, todavía nuestros intérpretes constitucionales no se atreven a aplicar un convenio por encima de la Constitución. Hablaba yo ayer con mi amigo Pablo Villalba y yo le decía a Pablo, mira, la administración de justicia constitucional es tan importante para un país, para un Estado de Derecho, que el juez constitucional que aplique la norma de forma literal debe irse para su casa. No debe administrar justicia constitucional, porque la justicia constitucional tiene una dinámica interpretativa propia, que no solamente se acompaña de principios, sino que también de valores, recordando no solamente a Robert Alexis, sino al maestro Gustavo Zagrebelsky, cuando nos dice que hay que interpretar la Constitución en clave normativa y además hay que ver la Constitución como una Constitución viviente, adaptada a los tiempos, a nuestro contexto, a nuestra historia. Y ustedes saben que nuestra justicia constitucional, si ustedes leen la jurisprudencia, porque los jueces hablan a través de sus fallos, se darán cuenta que estamos muy atrasados y ya es hora de cambiar esto. Por tanto, en el diseño urgente y necesario de un sistema de derechos fundamentales adecuado a nuestra realidad, a nuestros valores, a nuestros principios, debemos participar todos los actores sociales. Ya de esto entonces nos habla Habermas y nos dice que realmente el Estado hoy no es un Estado vertical, sino un Estado horizontal, y nos dice tiene que ser un Estado donde todos podemos participar y todos tenemos opinión. Y la opinión de todos es importante. Pero también en materia de derechos fundamentales tenemos que recordar algo. Siempre cuestionamos al administrador de justicia constitucional e incluso al intérprete constitucional, llámese abogado, llámese docente, llámese estudiante. Pero muy poco se habla de un protagonista en el diseño de un sistema de justicia constitucional, incluidos los derechos fundamentales: el legislador. El legislador. Por ejemplo, Michele Tarufo le habla al legislador y le dice que es el legislador culto. Porque Michele Tarufo entiende que el legislador tiene que tener una serie de actitudes, conocimientos y destrezas, incluso valores, que le permitan cumplir esa cabal misión. Robert Alexis, cuando nos habla de los legisladores, se asiste de la metáfora del marco. Para él el marco, la Constitución, en donde señala que el marco es todo lo que la Constitución ordena o prohíbe y todo lo que se encuentra dentro del marco está confiado a la discrecionalidad del legislador o del diputado. Señores, se le confía muchísimo al legislador o al diputado en todos los estados. Con esto se refuerza entonces la idea de que el papel del legislador es tan crucial en una democracia que los pueblos no pueden darse el lujo de escoger a cualquiera, ya que no solamente está en juego la separación de poderes, el sistema de pesos y contrapesos de nuestra Constitución confía muchísimo también en el legislador, en esa necesidad que tiene él de controlar el poder. No solamente el órgano judicial controla el poder, también hay funciones que se han confiado a nuestros diputados para que sirvan de peso, contrapeso y controlen el poder. ¿Y por qué digo esto? Porque en nuestro país, tristemente, acabamos de pasar por un torneo electoral en donde se ha reflejado que mucho tenemos que recorrer en cultura y democracia. Porque pareciera que el clientelismo político y la conveniencia en gran medida determinaron los diputados
que van a estar en nuestra asamblea. Señores, los pueblos tienen los gobernantes que se merecen. Por tanto, es muy importante que empecemos también a mirar y a exigir del legislador que cumpla con el papel tan importante que le ha confiado no solamente el pueblo, sino la Constitución y la defensa de la democracia. Señoras y señores, la tarea queda pendiente y el reto lanzado. Es urgente la necesidad de una construcción de un sistema de derechos fundamentales en Panamá cuyo norte sea la protección integral del hombre y de la mujer a la panameña. Muchísimas gracias y que Dios les bendiga.